Hoy quiero hablarles algo sobre docencia médica, retos actuales con la tecnología. Eh, pues como estamos hoy hablando de docencia, para poder hablar de los retos de la tecnología, quisiera entrar un poquito en lo que es la docencia, poder hablar algo de la universitología, es decir, la historia de la universidad y pues la implicación o la importancia que esta historia tiene para el momento actual y no solamente para el momento actual, sino de dónde sale la docencia universitaria. Claramente hay que hablar de modelos pedagógicos, estilos de aprendizaje, y quiero hablarles sobre un modelo de pedagógico que es el aprendizaje basado en proyectos, ya que esta es la base para poder hablar de nuevas tecnologías. En ese orden de ideas, pues vamos a hablar algo de la universitología. Como les digo, la universitología es la historia de cómo se crearon las universidades. Las universidades, como las conocemos como tal, nacen a partir del siglo XII. Ustedes saben que antes del siglo XII existían las escuelas pedagógicas por Platón, por Aristóteles, pues por todos esos grandes pensadores, quienes reunían un grupo de personas a quienes les enseñaban o les transmitían sus conocimientos. Pero no es sino hasta el siglo XII que se forman centros o establecimientos en los cuales hay reuniones de estudiantes para tener acceso a los conocimientos científicos, con la idea de que de llevar a la renovación, la expansión del conocimiento humano y el uso del método científico, que como ustedes lo saben, es la base de la ciencia, la base de la medicina y de todas las ciencias actuales. La creación de la universidad está dada por circunstancias básicamente económicas, políticas y sociales que estaban regidas pues en la Edad Media por los grandes líderes de esta época, y lo que ellos trataban era impartir o enseñar disciplinas que eran relacionadas con el bien público, como son las bellas artes, la medicina, las leyes y la teología. Ustedes recuerden que en esta parte de la Edad Media, el conocimiento, la sabiduría la tenían los clérigos. Para poder lograr el conocimiento se debían cumplir 3 etapas, que es lo que se llamaba el trivium. Y esto es una etapa de estudios preparatorios donde los estudiantes conocen las materias básicas, básicamente geometría, matemáticas, aritmética, etcétera. Pasaban a una segunda parte, que es lo que conocemos como el estudio de las artes liberales, donde hay una aplicación más formal de los estudios preparatorios, pero comenzamos a ver materias un poco más avanzadas como álgebra. Y ya teniendo estos dos estudios, podemos acceder al estudio específico del arte o de la materia que estaban interesados cada uno, como es la medicina, la teología o el derecho. En esta parte del siglo XII es donde se crea la figura del maestro y el aprendiz. Es decir, hay una persona, un maestro, que es el que tiene el gran conocimiento y tiene un aprendiz, un estudiante, a quien se le debe dar el conocimiento. Para lograr este tema se crearon unos lugares destinados a la enseñanza, y aquí es donde conocemos o donde se destacan las universidades más antiguas de la humanidad, como son la Universidad de Bolonia, la Universidad de París, Oxford, Salento, Salamanca, varias de las cuales todavía existen, todavía funcionan, pero no es sino después del siglo XIII en las cuales las universidades ya no son regidas por la corona, sino son creadas con intereses particulares, especialmente el clérigo, la universidad eclesiástica y universidades ex privilegio, que es lo que podemos hacer un símil de unas universidades privadas dentro de unas nuevas instituciones, ya para buscar una causa social específica y tener una función, una lengua o una investigación específica en este tipo de universidades. Teniendo en cuenta que de aquí vienen las universidades, pues vamos a hablar de cómo se imparten los conocimientos, es decir, vamos a hablar de los modelos pedagógicos. Los modelos pedagógicos, hay múltiples modelos pedagógicos, pero hay 5 muy importantes. El más importante, el más conocido, que lo hemos vivido muchos de nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, es la docencia tradicional. En la docencia tradicional se le enseña a los estudiantes a utilizar herramientas básicas de aprendizaje, y se caracteriza por que hay una búsqueda de la verdad.
Esta búsqueda de la verdad está acompañada por la formación de un carácter y una educación moral. En esta hay que tener claro que los profesores están investidos por una gran autoridad, son las personas que auditan, animan, inculcan restricciones y son las que tienen el conocimiento. A la par, el estudiante es un recipiente, el cual debe ser llenado con conocimientos y solamente reciben el conocimiento a través del docente. Todo el papel de la educación recae en el docente, que es un agente activo. Y la forma de impartir conocimiento es a través de una retención memorística de la información y repitiendo tareas para afianzar el conocimiento. Aquí hay que tener claro que no hay sentido al material aprendido. Es decir, como pasa en primaria, a los niños de primaria le enseñan a sumar, pero no saben por qué hay que sumar. Les enseñan a restar, pero no saben por qué hay que restar. Y aquí también hay una elevada importancia del concepto de disciplina, es decir, el docente tiene la verdad, la razón, y es el ser más importante, mientras que el estudiante debe aceptar todo a ciencia ciega. El segundo modelo que les quiero hablar es el conductista. Este modelo conductista es una transmisión de saberes por la repetición de una respuesta que se lleva al aprendizaje. Les puse acá una imagen de unos cirujanos operando y pues básicamente el modelo conductista es lo que hacemos actualmente con nuestros residentes de cirugía o también nosotros en cuidado intensivo al colocar catéteres. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es un modelamiento de una conducta fijando el conocimiento por el refuerzo. Es decir, yo repito 20 veces, 50 veces cómo hacer una apendicectomía, cómo colocar un catéter, y los estudiantes que son actores pasivos, simplemente por observar e imitando lo que hace el docente, son capaces de llevar a conocer o a profundizar un procedimiento. Y eso es perfecto pues para procedimientos. Y es una de las formas por las cuales, como de las cuales, impartimos el conocimiento en tareas específicas de la medicina, como son los procedimientos quirúrgicos o los procedimientos manuales. Hay un tercer modelo que es el modelo romántico, naturista o experiencial. Esta tiene una ideología humanista y está centrado en el estudiante, permitiendo que éste adquiera la experiencia a base de errores y aciertos. Básicamente se aprende haciendo y solo hay evaluaciones cualitativas. ¿Qué les quiero decir con este modelo? Con este modelo lo que queremos es que el estudiante adquiera conocimientos haciendo las cosas, equivocándose. Puede que no se equivoque y tenga un acierto, pero de los aciertos y de los errores aprende, adquiere un conocimiento y hace que tenga que investigar. Por eso aprende haciendo las cosas y lo importante de este modelo, que por eso le llamamos un modelo romántico, es que no hay evaluaciones. En los modelos anteriores, en el modelo conductista y en el modelo tradicional, hay evaluaciones. Los docentes hacen evaluaciones y a través de la evaluación es que dan un conocimiento o fijan si el estudiante tiene o no tiene el conocimiento. Acá en este modelo, las evaluaciones son cualitativas de la forma en la cual el estudiante sabe o no sabe hacer los procedimientos. Un ejemplo que les puedo dar es, y que se ha vivido mucho en la pandemia, es enseñar examen físico a través de una reunión de Zoom, una reunión de Google Meets. Cuando yo al estudiante lo acerco a un paciente para que aprenda a evaluar un abdomen, lo haga bien o lo haga mal, yo solamente le hago una retroalimentación cualitativa de lo bien o de lo mal que lo ha hecho para que el estudiante pueda volver a repasar el tema y sea capaz en una siguiente oportunidad de hacer un examen físico abdominal completo basado en los errores o en los aciertos que pudo haber tenido de lo poco o mucho que haya leído. Aquí vienen dos de los modelos pedagógicos que más son importantes. Uno que es el modelo desarrollarista. Este es un modelo, es una concepción que la desarrolla el psicólogo Jean Piaget, el cual permite que los estudiantes o los sujetos adquieran habilidades cognitivas
de forma autónoma, independiente, siendo él propio capaz de aprender por sí mismo. Este modelo desarrollarista, en esta imagen que les pongo acá abajo, habla más que todo de lo que hacemos actualmente en las rondas médicas. Es decir, como ustedes lo saben, los residentes estudian a su propio ritmo. Claro, hay un docente y hay un currículo que deben cumplir, pero los residentes tienen que profundizar en los temas. Es decir, si queremos hablar de EPOC, el residente debe leer EPOC, debe leer qué es el EPOC, debe leer la guía y los últimos artículos relacionados, y con respecto a eso hacerse un propio criterio, el cual después va a discutir con su propio docente, y el docente aquí lo que sirve es como una guía. Este modelo desarrollarista es el modelo que, como les digo, utilizamos actualmente en las rondas médicas, en las revistas diarias pues, del servicio, en la cual al ver un caso se estudia, se lee o se prepara un tema con alguna frecuencia, y el docente simplemente da una guía. Es un facilitador del desarrollo y pues es la forma más fácil de utilizar residencias. ¿Por qué les digo en las residencias de medicina? Porque en el pregrado este modelo no se desarrolla. Básicamente en el pregrado tenemos una educación clásica, ¿no? Sin embargo, pues es algo que debemos comenzar a desarrollar en el pregrado. Y por último, el modelo constructivista, en el cual el estudiante es el centro del aprendizaje. Aquí hay una triada que es el contenido, el profesor, el alumno, contenido referido como currículo, el profesor como guía y el alumno como receptor, quienes entre los tres interactúan para poder llegar a construir un conocimiento. Lo que se busca es que el estudiante, de manera progresiva y con un significado de por qué es importante tener cierto conocimiento, pueda conocer o llegar a un conocimiento o a una profundidad interesante. Acá el docente es un orientador. ¿Cuál es el mejor ejemplo para esto? Es anatomía. A mí de qué me sirve que en primer semestre o en segundo semestre me digan que el músculo bíceps tiene dos cabezas y que tiene unas relaciones, una inervación, si no sé para qué me sirve el músculo bíceps. En cambio, en el modelo constructivista lo que queremos es que se haga una integración de por qué el músculo bíceps es el músculo más importante del brazo, por qué es el que permite la flexión del antebrazo y por qué tiene dos cabezas. Así uno puede construir el conocimiento de por qué la anatomía de un músculo es importante y su relación con el húmero y pues todas las cosas importantes que ustedes saben de la anatomía. Las personas que les gusta la cirugía o que les gusta la ortopedia, porque es importante conocer la corredera bicipital, entre muchos ejemplos que tenemos para este modelo. En este modelo lo que queremos o lo que se pretende es precisamente el saber el porqué de las cosas, por qué es importante aprender anatomía, por qué es importante aprender histología, por qué es importante aprender biología y cuál es su correlación o su integración en la clínica, que es verdaderamente lo que se pretende, y así es como los estudiantes actualmente están aprendiendo la medicina pues en otras partes del mundo. En las universidades de alta élite en Canadá, en Estados Unidos, utilizan modelos constructivistas precisamente para que desde primer semestre muchos, como nos ha pasado a muchos o a conocidos que hemos tenido, se frustran porque tienen que aprender de memoria anatomía y no saben cuál es su significado o su importancia en la clínica. Teniendo en cuenta pues estos modelos de aprendizaje, estos modelos pedagógicos, perdón, hay que tener en cuenta los estilos de aprendizajes. No todos aprendemos de la misma manera. Desde hace varios años se ha hablado que hay varias formas o varios estilos de aprendizaje. Digamos que desde finales o después de 1970, específicamente en los 75, los esposos Dunn, Rita Dunn y Kenneth Dunn, postularon que verdaderamente en el modelo tradicional habían personas o habían estudiantes que no podían aprender porque no tenían o tenían un proceso de aprendizaje diferente del que tenía el resto de la población. Esto se percibe y se internaliza y es la forma en la cual se retiene la información. Existen más de 40, ellos desarrollaron más de 40 teorías de estilos de aprendizaje, pero los que más se utilizan
es el estilo de aprendizaje visual, auditivo, lectoescritor y kinético. Sin embargo, aquí hay que decir que hay muchas personas que tienen estilos de aprendizaje fisiológicos, es decir, que tienen que ver con el ciclo circadiano. Me imagino que ustedes habrán oído más de un compañero, más de un familiar que dice: yo prefiero trasnochar hasta las 2 de la mañana, que así aprendo más que madrugar. Como habrá las personas que dicen que prefiero levantarme temprano a las 4 de la mañana y estudiar y dormir un poquito mejor. A eso se refiere el estilo de aprendizaje. Muchas de las personas tienen estilos de aprendizaje que tienen que ver con el ciclo circadiano. Algunos los tienen con el clima. Algunas personas prefieren estudiar en frío, es decir, con frío, con temperaturas bajas. Algunos prefieren con temperaturas altas, es decir, con calor. Algunos otros los prefieren con música, que música clásica, que rock, que cualquier tipo de música. Algunos lo prefieren totalmente callados, y todos estos estilos de aprendizaje pues tienen que ver precisamente con las características que cada persona percibe, procesa, internaliza y retiene la información. Aquí voy a hablarles de uno que es el modelo BARC, que es el que les acabo de decir: el visual, el auditivo, el lectoescritor y el kinético. Este modelo de aprendizaje fue desarrollado en 1992 por Neil Fleming y Colin Mills en la Universidad de Lincoln en Nueva Zelanda. Ellos dicen que la preferencia sensorial, especialmente si es visual, auditivo, lectoescritor o kinético, facilita el aprendizaje. ¿Y por qué les digo esto? Porque en una residencia convencional donde tenemos 10 residentes, hasta el 30%, es decir, 2 o 3 residentes van a tener una forma de aprendizaje kinética. ¿Qué son los visuales? Los visuales son aquellas personas que aprenden a través de tablas, diagramas, mapas mentales, gráficas, imágenes basadas en gráficos y que son gráficos para comunicarse. Ellos son muy buenos en mapas mentales, por ejemplo. Entonces, si queremos explicar un tema como la estructura básica de las bacterias o las resistencias bacterianas, para la cual utilizamos mapas mentales, va a ser un hit para una persona visual, mientras que para los demás estudiantes es posible que no sea tan importante hacer un mapa mental. Las personas auditivas, como lo soy yo, somos personas que seguimos instrucciones, oímos al que nos habla. Una revista o una revista médica o un club de revistas es tremendamente importante, porque a través de esto podemos tener grabaciones o escuchar conferencias y poder aprender. Mientras que los que tienen un modelo de lectoescritura devuelven información a través de palabras, es decir, ellos requieren oír y escribir y son muy buenos para Internet, para el PowerPoint. Mientras que el kinético es una persona que requiere hacer actividades, desarrollar experimentos, hacer prácticas, simulaciones, demostraciones. Es decir, coger, por ejemplo, al enseñar ventilación mecánica, coger un ventilador, subir, bajar un PIP, subir, bajar un FIO2 para poder entender cómo funciona la ventilación mecánica. ¿Y por qué les hablo de esto? Por el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología activa de enseñanza, no es nueva. A finales de los 70, inicios de los 80, en las universidades de Canadá, en McMaster y en McGill, comenzaron a utilizar este método de enseñanza para enseñar medicina, desde pregrado hasta posgrado. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque el aprendizaje basado en proyectos lo que busca es que haya un proyecto en el cual se centra la atención del estudiante, para que el estudiante, a través del desarrollo del proyecto, pueda llegar a un conocimiento, adquirir habilidades y actitudes basados en situaciones de la vida real. Y la idea es que ese proceso de investigación llegue a una respuesta de una pregunta, o una resolución de un problema, o la creación de un producto final. El mejor ejemplo que les puedo dar de este proceso basado en proyectos es el desarrollo de un artículo de revisión. Tenemos un caso en el cual es un caso interesante, y el desarrollo, la investigación
de la patología nos lleva a un producto final que será un artículo de publicación. Aquí les estoy haciendo una comparación grande entre el método tradicional y el aprendizaje basado en proyectos. En el método tradicional, como ya les había dicho, el docente es el único poseedor del conocimiento y se da todo el conocimiento, se expresa a través de charlas y exposiciones. Los estudiantes son receptores pasivos, solamente absorben, transmiten, memorizan y repitan, y las evaluaciones pues las da el evaluador y es el único que dice si las respuestas son correctas o no. Mientras que en el aprendizaje basado en proyectos, el docente simplemente es una guía, es un incentivador, es el que planea los problemas, mientras que los estudiantes se deben responsabilizar del aprendizaje, es decir, deben leer, estudiar, profundizar los temas. Además de eso, deben investigar para dar soluciones al problema planteado, y la evaluación puede ser un proceso individual de cada estudiante en el cual él evalúa su proceso y ve y interioriza qué tanto aprendió de este proyecto, o es un producto general el cual se evalúa en un proceso general. Esta evaluación del proceso general es una evaluación de grupo en la cual el resultado final puede ser un póster, un artículo, el capítulo de un libro. En el aprendizaje tradicional, como les había dicho, se expone lo que el alumno debe saber, es decir, el docente dice que debe conocer el alumno aprende lo que le dice el docente y se presenta un problema que debe ser, donde el estudiante debe ser capaz de aplicar lo aprendido. Un ejemplo clásico de esto es el EPOC. Yo le digo al estudiante, usted debe aprender el EPOC y debe aprender la guía GOLD de EPOC. El alumno se aprende de memoria la guía GOLD y yo después en urgencias le pongo a un paciente que tiene EPOC para que lo examine y defina cuál va a ser su tratamiento. Ese es el aprendizaje tradicional. El aprendizaje basado en proyectos se debe presentar un problema. En ese problema yo le digo al estudiante, este paciente que está en urgencias de 60 años, fumador, tiene una enfermedad que se llama EPOC. El estudiante debe identificar las necesidades del aprendizaje bajo la guía del docente. Entonces, en este orden de ideas, yo le digo al estudiante, mira la fisiología pulmonar, mira la fisiopatología de la enfermedad, ahí sí entra y lee la guía GOLD, y después de leer la guía GOLD, lee los últimos artículos que hayan salido sobre el uso de inhaladores, por poner un ejemplo. Bajo la guía del docente, los estudiantes localizan la información necesaria en libros de fisiología, en libros de fisiopatología, ustedes lo saben, y dependiendo lo que el estudiante y sus necesidades de aprendizaje decide, se resuelve el problema. Es decir, se trata de resolver cuál es el problema del paciente, que es si el paciente tiene una exacerbación, si el paciente tiene una enfermedad controlada, si el paciente requiere una modificación de tratamiento. Se identifican 6 nuevos problemas, por ejemplo, farmacología. El estudiante no sabe farmacología, entonces se presenta un nuevo problema. ¿Cuál es la farmacología de los inhaladores? ¿Por qué no utilizar santinas? Y esto lleva a nuevos problemas que vuelven y comienzan el ciclo. En el aprendizaje basado en proyectos, lo que se busca es precisamente esto, tener un problema, un proyecto en el cual se retroalimenta y cada vez que se soluciona un problema hay que identificar nuevos y solucionarlos. Y esto lleva a la profundidad del conocimiento desde una base más amplia bajo la guía del docente. Para poder hablar del aprendizaje basado en proyectos debemos hablar de 8 elementos esenciales. El primero es el contenido significativo, es decir, el docente debe idear un proyecto. Esa es la parte más importante. Pero este proyecto debe ser cercano al estudiante y cercano al currículo. Es decir, que sea importante para el estudiante y que esté incluido dentro de las formaciones que el estudiante debe tener. Debe haber una necesidad de saber, es decir, debe plantear una idea, describir una tarea, dar instrucciones. Aquí se puede dar un golpe de efecto. Es decir, el docente puede decir, vamos a revisar un artículo nuevo que salió en New England Journal of Medicine, para desglosarlo. Puede ser un video, puede ser un paciente, ¿sí? De donde sale la idea, de donde se plantea la necesidad de conocer, de llegar a un saber. Se debe elegir una pregunta, pero esta pregunta es una pregunta que queremos responder y es una pregunta que debe ser proactiva entre los estudiantes y los docentes. Es una pregunta abierta, compleja y que debe estar unido a lo que se desea aprender. Y obviamente, pues, el cuarto ítem es que los estudiantes tengan voz y voto, es decir, ellos pueden definir las acciones a realizar, cómo se debe hacer. Al finalizar el
El proyecto se debe presentar ya sea un informe personal, hacer una presentación multimedia, hacer un producto final en equipo, como les digo, una presentación, un póster, un artículo, y se debe tener capacidad de elección en qué es lo que se quiere aprender. ¿Qué otros 4 elementos debo tener? Debo tener unas competencias del siglo XXI, es decir, yo tengo que tener un conocimiento de herramientas actuales, cómo poder crear un blog, si mi finalidad es crear un blog para pacientes, un blog para médicos, poder crear una página interactiva para dar información. Puedo crear a través de Facebook, de YouTube, crear páginas médicas específicas para practicar, aprender, entender el reconocimiento de ciertas enfermedades, en este caso que les estoy poniendo, por ejemplo, el EPOC. En estas páginas o en estas blogs, yo debo ser capaz de debo tener una expresión del pensamiento crítico, una comunicación efectiva con los estudiantes y pues obviamente el uso de las tecnologías, trabajar en equipo. Debo tener investigación e innovación, es decir, debo tener la capacidad de que el estudiante se haga preguntas y yo hacer preguntas, abrir nuevas perspectivas sobre los tratamientos, sobre los pacientes y hacer hipótesis nuevas de tratamientos si estamos hablando de enfermedades o de fármacos o de el proyecto que estemos haciendo. Claramente debe haber una evaluación, una revisión, una retroalimentación. Pero como lo habíamos dicho, esta evaluación es cualitativa. El docente simplemente revisa las fuentes de donde se está investigando la información, vigila y revisa los borradores que se hayan hecho y vigila el avance que hayan tenido los estudiantes. Aquí pues obviamente hay que dirigir la investigación y promover la crítica constructiva entre los integrantes y los estudiantes para que lleguen a un conocimiento. Y por último, pues la presentación de un producto final, que es importante, ya sea una presentación, un blog, un póster, un artículo, la cual debe ser presentado a un público externo, de donde se saca una reflexión sobre el trabajo realizado y sobre lo aprendido, que es la forma de calificar verdaderamente este nuevo aprendizaje. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque las nuevas tecnologías actualmente, por la pandemia, fue necesario que los métodos de aprendizaje y los métodos, los métodos de pedagogía cambiaran. Y la pandemia nos llevó a que nos aisláramos, que estuviéramos solos y que obviamente la gran y la vasta tecnología y la vasta internet nos sirviera para poder aprender o reaprender lo que ya sabíamos, a comunicarnos como especie a través de un celular, de una pantalla, de un computador. El día de hoy, ¿quién no tiene un smartphone? ¿Quién no tiene una tablet? ¿Quién no tiene un televisor inteligente, un televisor Android? Y es por eso que las nuevas tecnologías es donde el docente debe tener las capacidades para estimular a sus estudiantes. Aquí, es, como lo habíamos dicho, el docente es el facilitador de la información, es un asesor de dónde y cómo buscar la información. Ustedes saben que yo entro a Google y busco EPOC, pero esa búsqueda que yo hago en Google es suficiente. ¿Habrán otras páginas? ¿Habrán páginas médicas? ¿Habrán buscadores, bases de datos? Esa es la función nueva del docente. Y claramente a través de los nuevos recursos de Instagram, de Facebook, de Google Meets, de Zoom, poder estimular a todos mis estudiantes sabiendo que tengo auditivos, que tengo visuales, que tengo lectoescritores y que tengo kinéticos, que son las personas a las cuales debo dirigir la información. Debo ser capaz de estimularlos con proyectos para que ellos sean capaces de reconocer el aprendizaje y poner en práctica el aprendizaje. Como les dije hace un rato, gran parte de los problemas que hemos tenido en este momento, las personas que somos docentes de pregrado, es que muchos de los estudiantes de sexto, séptimo, quinto semestre que están llegando a las rotaciones o su primera rotación de medicina interna o de las clínicas, no saben hacer una historia clínica, no saben hacer un examen físico. Y pues aprendieron a auscultar un soplo cardíaco a través de Google Meet. Claro, yo le pongo el sonido. ¿Será que esta forma es suficiente? ¿Esta nueva tecnología, poner un sonido a través de Google Meet, es suficiente? ¿O podré hacer otra cosa diferente para poder adquirir este conocimiento? Esta es una de las reflexiones que les dejo. Las nuevas tecnologías en realidad no son nada que no conozcamos. De hecho, las conocemos hace mucho tiempo.
Lo que estamos haciendo es no solamente utilizarlas como un modelo social, sino utilizarlas para entrar en el conocimiento y profundizar en el conocimiento. Y lo bueno del Internet es que tengo múltiples recursos visuales, auditivos y proactivos, no solamente oír un audio de un soplo cardíaco, sino tengo otras múltiples cosas que puedo hacer para poder aprender a auscultar un soplo cardíaco. Pero no todo es bueno. Lastimosamente, como ustedes lo saben, hay falta de cobertura de Internet, hay dificultades para implementar proyectos y resolución de problemas. Es decir, no todas las patologías, no todas las cosas en medicina, por ejemplo, cirugía, por ejemplo, el ejemplo que estamos hablando de examen físico, lo puedo implementar en un proyecto, en una resolución de problemas. Claramente, del otro lado, puedo tener robo, fraude, trampas. Es decir, puedo tener el Internet abierto y hacer una pregunta al aire y los estudiantes entrar a Google y buscar la respuesta. Ustedes saben que eso puede pasar. Obviamente, hay muchas personas que tienen falta de formación en tecnologías actuales. Nosotros mismos, a pesar de que somos una generación en la cual hemos tenido celulares, Internet por gran parte de nuestra vida, somos personas que nos hace falta manejar PowerPoint, para manejar Geniali, manejar Excel. Hacemos lo básico, pero no tenemos una gran profundidad en estas materias. Obviamente hay problemas de seguridad, ustedes saben que pueden haber filtraciones, hay barreras culturales y económicas, se piensa que esto es muy caro, que esto es imposible de implementar y hay muchas fuentes de información. Sin embargo, pues volvemos al punto, aquí es donde quiero rescatar el papel del docente. El docente es la persona que debe ser capaz de innovar, que debe ser capaz de estimular a sus estudiantes, poder reconocer en sus estudiantes a quién le va mejor con un mapa mental, a quién le va mejor haciendo un trabajo escrito, a quién le va mejor practicando. ¿Qué es mejor, aprender de una forma tradicional o aprender en un aprendizaje basado en proyectos? O en un modo constructivista, pasar una ronda con Google Meets. No sé. Claramente, pues, lo dice acá, hay problemas, barreras culturales, económicas, problemas de seguridad, problemas de pacientes, los cuales no querrán ser grabados a través de una cámara. Pero pues son las cosas que hay, que vienen para el futuro, que ni siquiera están en el futuro, que están ya hoy con nosotros y que debemos aprender a utilizarlas para poder darle lo mejor a nuestros estudiantes. Por último, les quiero dejar esta reflexión que encontré. La era del Internet exige cambios en el mundo educativo y los docentes debemos aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las TIC para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más personalizado y centrado en los intereses del estudiante. Esta es una reflexión que les quiero dejar. Quisiera que ustedes como docentes, de residentes, de estudiantes de pregrado, piensen en el futuro. Piensen que Facebook, YouTube, Instagram nos permiten páginas docentes. Eso existe. Ustedes conocen a Google Escolar, pero hay muchas más cosas aparte de Google Escolar. Está Jamboard, está muchos otros más que podemos utilizar para poder llegar o brindarles un conocimiento a los estudiantes. Y aunque nosotros hemos sido educados en el método clásico, pensar que hay cosas nuevas. El aprendizaje basado en proyectos es un tema nuevo, como les digo, no tan nuevo, finales de los 70, inicios de los 80, en los cuales podemos aprender medicina de una manera nueva y poder estimular a los estudiantes de primer semestre a que entiendan, aprendan o sepan la importancia de por qué hay que aprender bioquímica, histología, anatomía, entre otras muchas materias que algunas veces o algunos llegamos a pensar que era relleno. Muchas gracias.